En esta ocasión les traigo una recopilación de relatos de policías y militares de gran variedad que se ha subido a lo largo del tiempo en el canal. Próximamente seguiré subiendo más recopilaciones de los diversos temas que hemos tocado, procurando que estos sobrepasen por lo menos la media hora, para que así los puedan disfrutar tranquilamente en un tiempo largo. Continuamos con el video, no sin antes agradecer a los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo, comunidad. Soy un ex militar retirado del ejército mexicano. Ciertos relatos de tu canal me han hecho recordar experiencias que he vivido cuando estuve en servicio. A nosotros, por estar en este trabajo, solemos viajar mucho. Conozco casi toda la República Mexicana, pero no necesariamente las partes más bonitas de esta. Como sabrán, a veces nos mandan durante meses a sierras o cerros, pueblos lejanos, carreteras casi en su totalidad vacías y abandonadas. Pero al final de cuentas es nuestro trabajo y uno se acostumbra a todo. Cuando me ocurrió esta experiencia yo tendría algunos 30 y tantos, casi llegando a los 40. Ya llevaba más de 15 años sirviendo al ejército, por lo que ya estaba curtido en mi trabajo. Esa vez me habían mandado a mí junto con otros a vigilar una carretera en construcción, acá en los cerros de Monterrey. Y para colmo creo que ni siquiera la terminaron de construir. El motivo por el que estábamos custodiando esta carretera era porque los trabajadores de la obra habían sido amenazados por miembros del crimen organizado. No nos vamos a hacer tontos, obviamente ya sabíamos sobre esto, pero en ese entonces teníamos una especie de tregua. Ellos mantenían a otras bandas a raya y se ocupaban de pequeños ladrones en colonias, además de no involucrar a personas inocentes, y nosotros los dejábamos pasar. Claro que con un precio. Es por eso que a ciertos miembros de esta banda ya los conocía, y al pasar por donde nosotros estábamos se detuvieron a charlar. Se suponía que ellos tenían que seguir una ruta que se había marcado especialmente para ellos. Aunque no lo crean, esto así se hace, más que nada para no provocar alboroto, o al menos así se hacía. Ya ven que dicen que los tiempos de antes eran más calmados, pues no era así. Simplemente todo era más discreto. Les estoy hablando del año de 1999. Aquella madrugada estaba platicando con un ex compañero militar. En ese momento él tenía un año de haberse salido de militar y pasarse al lado criminal. Este me platicó que el recorrido lo había hecho normal como otras veces. Obviamente ya se imaginarán lo que transportaban. Este me contó que en el trayecto, unas noches anteriores, se habían encontrado con un animal, pero no podían describirlo, ya que este se mantuvo en las sombras, pero que en determinado tiempo los había atacado. Ellos habían abierto fuego contra el animal, pero ninguno de estos pudo asegurar que le había dado, además de que no había rastros de sangre. Esto les pasó 2 veces en un mes. Hubo uno de ellos que argumentó que sí pudo ver a la criatura, pero no le había podido dar. En un principio pensamos que todo eso era una especie de broma, o que tal vez no querían decir el verdadero motivo, pero todos relataban lo mismo, y juraban que era verdad. Se nos presentó la oportunidad de saber qué era lo que había pasado en la carretera. En ese tiempo no convenía que se supiera que teníamos una amistad con el crimen organizado, así que solamente pasaron 2 noches antes de que nos mandaran a esa carretera a solucionar el problema, pues esta tenía que emplear con la función con la que se había creado. Llegamos a la carretera, eran cerca de las 10 de la noche. Nuestras órdenes eran claras, teníamos que acabar con la criatura, para poder usar otra vez la carretera. Recorrimos toda esta durante horas de principio a fin, pero no vimos nada, hasta que en punto de la 1 de la mañana, extraños ruidos empezaron a sonar a un costado de la carretera. Nosotros nos encontrábamos detenidos a un costado de esta, pues no tenía sentido andar a la vuelta y vuelta durante horas. Muchos de nosotros estábamos fuera de la camioneta, sentados en el pavimento, otros estaban fumando del otro lado de la calle. En fin, estábamos dispersados. La verdad, estábamos dejando de creer en la historia que nos habían contado.
Así que, por decirlo de alguna manera, nos agarró desprevenidos y con la guardia baja el condenado nahual. Escuchamos los ruidos, pero ninguno de nosotros reaccionó a tiempo. De inmediato se escuchó como algo se dirigía a toda velocidad hacia nosotros. Lo único que recuerdo es ver a un perro grande, muy oscuro como la noche. Hasta se camuflajeaba con esta. Uno a uno nos embistió. Fue muy rápido, tanto que ni me dio la oportunidad de apuntar con el arma. Recuerdo sentir unas garras presionándome el pecho muy fuerte. Estas me aventaron hacia el pavimento igual que mis compañeros. Me golpeé muy fuerte la cabeza, tanto que empezó a sangrar. Después de un tiempo me levantaron del pavimento y nuestra camioneta se había ido. Solo quedábamos 3 en el lugar. Lo más probable es que nos hayamos quedado inconscientes, aunque sea por unos minutos. Pero para nuestra mala suerte, nos habían abandonado. Desorientados y adoloridos, buscamos la forma de seguir la carretera para salir de ese lugar. Pero algo nos seguía desde las sombras. Así que, movidos por el miedo, empezamos a correr. En ese momento empezamos a escuchar cómo algo se empezaba a acercar. Por instinto sacamos las armas y empezamos a abrir fuego. No teníamos un blanco. Solo disparábamos a diferentes direcciones esperando acertar algún tiro. Fue en ese entonces que los 3 escuchamos cómo este animal pegó un alarido al momento de una detonación. Pero este fue cambiando de bestia a hombre. O sea que al final de este alarido de animal, se escuchó el grito de un hombre. Los 3 nos detuvimos simplemente por un segundo, pero de inmediato continuamos corriendo. No queríamos que nos volviera a agarrar descuidados, o capaz que era algún tipo de engaño. Llegamos corriendo hasta donde se encontraba nuestro retén en la autopista. Ahí se encontraban mis otros 2 compañeros. Estaban sumamente asustados, pero eso no bastó para que aplacáramos nuestro coraje. Llegamos a reclamarles que por qué nos habían abandonado. Esto nos contestaron que nos creían muertos. La discusión estuvo muy acalorada, hasta nos llegamos a insultar, pero al final todos concluimos en algo, y fue la bestia que nos atacó. A la mañana siguiente fuimos 3 camionetas las que recorrimos el lugar donde esto nos pasó. Por el camino nos encontramos con algo, que no era una bestia. Se trataba de un hombre tirado a un costado de la carretera. Estaba sin vida. La causa se pudo ver al voltearlo. Había un impacto directo al corazón. Levantamos el cuerpo y nos lo llevamos. Nadie podía reconocer a este sujeto, al menos no en el ejército. Los que lo reconocieron fueron los del cártel. Se trataba del padre de un joven al cual le habían quitado la vida tiempo atrás en Oaxaca. Se decía que en la familia de este chico habían brujos y personas que hacían pactos con el diablo. Esa mañana descubrimos que parte de lo que se decía era cierto. El padre de aquel muchacho era un nahual y estaba cazando a los causantes de la muerte de su hijo. Por desgracia, no supimos si lo que hicimos estuvo bien o mal, pues simplemente se trataba de un tema de venganza. Tal vez se lo merecían, o tal vez no. Pero no sé cómo fue la historia en el pasado. Solo se podría decir que todos estuvimos en el lugar y momento equivocados. Mi relato comienza con una llamada urgente. A nosotros y a otro escuadrón se nos dio el aviso de abordar las camionetas blindadas para salir del plantel militar, con dirección a un fraccionamiento que se encontraba cerca de la playa. Era uno de esos fraccionamientos con lujosas casas a orillas de la playa. Esto se me hizo extraño porque, por lo regular, esas colonias eran muy bien vigiladas por parte de la policía y tránsito. Así que no sonaba lógico que llamaran al ejército por algún caso de allanamiento, pues eso es lo que pensaba en un principio. Después, por el camino, me dijeron que el verdadero motivo del por qué íbamos a ese lugar resulta que por eso de las 12 de la noche, un convoy de camionetas había entrado en el fraccionamiento, abriendo fuego contra los policías y llegando a una de las casas.
Tal parecía ser que en el fraccionamiento vivía el líder de algún cártel. Había sido localizado por uno de los cárteles enemigos y esa noche habían entrado para agarrarlo de sorpresa. Pero obviamente, este tenía cuidadores en la casa, por lo que se formó un enfrentamiento que la policía, por obvias razones, no podía controlar. Así que era momento en que nosotros entráramos en acción. Yo, al escuchar el motivo, me empecé a preparar, igual que los demás, pues según tenía entendido, el enfrentamiento tenía poco más de 1 hora de haber iniciado, y por lo regular, estos pueden durar hasta 4 horas, antes de que uno de los bandos decida retirarse, por lo que nos estábamos preparando para entrar en medio de la batalla. Cuando entramos al fraccionamiento, pudimos ver en la entrada a las patrullas en un estado lamentable. Era más que evidente que no les habían dado tiempo de defenderse. Esto incluso nos inyectó más adrenalina, por lo que nos encontrábamos apuntando hacia enfrente. Pero cuando llegamos a la casa, esta se encontraba en total calma. Todo estaba silencio. Había mucho humo y autos destruidos. Eso sí, claramente se había llevado a cabo un enfrentamiento muy sanguinario, donde se veía claramente que los que habían entrado al fraccionamiento habían ganado el combate. Bajamos de la camioneta y nos adentramos en la casa. El panorama, como se lo imaginarán, estaba lleno de cuerpos y olor a pólvora. Yo en ese momento, al entrar a la casa, iba en compañía de un camarada, con el cual me llevaba muy bien. Se llamaba Sergio. Nosotros dos subimos al segundo piso de la casa. Se nos dio la orden de vigilar, en lo que llegaba el equipo forense y la policía. Mi superior ya había dado el aviso de que el enfrentamiento había terminado. Yo me quedé en el segundo piso mientras que Sergio subió al tercer piso. En el tercer piso, se supone que era donde se encontraba el cuerpo del hombre por el que habían ido a la casa. Sergio había subido con otros 2 camaradas. Yo me encontraba en una habitación en la que había varios cuerpos. El olor empezaba a ser insoportable, cuando en eso escuché disparos que provenían del tercer piso, seguido de gritos y pisadas que venían rápido por los escalones bajando. Todos los que nos encontrábamos en el segundo piso fuimos de inmediato para ver qué era lo que estaba pasando. Lo que pasaba por la cabeza de todos era que seguro alguien del cártel quedaba en la casa, o si no era que se trataban de varios. Todos íbamos preparados para apretar el gatillo, cuando en eso vi bajar a Sergio. Estaba pálido, sus ojos estaban rojos, venía temblando. Cuando revisé su arma, noté que esta estaba totalmente vacía. Había descargado todo el cartucho. Yo traté de calmarlo, sosteniéndolo de los hombros y preguntándole qué era lo que había visto. Este únicamente me repetía una y otra vez que había visto al diablo. Y no era el único, pues los otros 2 que habían subido con él venían con el mismo semblante, pálidos y aterrados hasta más no poder, y repetían lo mismo que Sergio, que habían visto al diablo. Todos los que estábamos ahí nos empezamos a ver las caras. Yo llevé a Sergio hasta abajo y lo subí a una de las camionetas. Se encontraba muy mal, pero mi superior necesitaba gente en el tercer piso, por lo que yo me ofrecí de inmediato. Quería saber, tenía la curiosidad de qué era lo que había visto Sergio. De más está decir que al subir no vimos nada. Todo se encontraba en silencio, además de que el tercer piso era el más pequeño a comparación del sótano, el primero y el segundo piso. Solamente constaba de 3 habitaciones y un baño. Yo me encontraba en una de las habitaciones, mientras otros 2 de mis camaradas se encontraban en las demás habitaciones. Había uno de nosotros por cada habitación. Según se había dicho, los forenses ya no tardaban en llegar, por lo que yo decidí sentarme en la cama. A algunos les parecerá extraño que alguien se relaje en una habitación donde ha sucedido un combate como ese, pero créanme que en este trabajo es algo normal ver este tipo de escenas. Además, eran pasadas de las 2 de la mañana. Yo estaba algo cansado, pero nada del otro mundo. Cuando me senté en la cama,
Inmediatamente empecé a sentir mucho cansancio. Este fue aumentando a tal grado que sin saberlo quedé acostado sobre la cama. No cerraba los ojos, pero para cuando me quise mover, no podía hacerlo. Ninguna de mis partes del cuerpo respondía. Quería hablar, pero tampoco mi boca se movía. Estaba paralizado. Mi mirada estaba puesta hacia la salida de la habitación, cuando en eso empecé a ver una sombra que se acercaba. Esta iba en dirección a la habitación. Cuando entró en ella, la pude ver bien. Era como una sombra. Era totalmente oscuro todo su cuerpo. Era el cuerpo de un hombre a excepción de su cabeza. Esta era como la de un perro, pero esta tenía cuernos. Este ser se agachó y tomó de un pie a cada uno de los cuerpos que había en la habitación y los comenzó a arrastrar afuera de ella. En ese momento yo cerré mis ojos con todas mis fuerzas e hice un esfuerzo enorme para lograr levantarme de la cama. Por suerte lo logré. Al salir de la habitación el equipo forense llegó, por lo que aproveché para bajar y salir al patio. Total, las órdenes eran las de no entorpecer su trabajo, y los cuerpos que aquel ser había arrastrado se encontraban de nuevo en el piso. Cuando salí, supe que Sergio no decía mentiras. No se había imaginado nada. En realidad había visto al diablo. Desde esa noche supe que las personas que se dedican al crimen y delincuencia de esta talla, al morir, por ellas no va la muerte, por ellas va el diablo. Hola, les quiero contar mi experiencia paranormal. Esto me sucedió cuando estaba sirviendo en las Fuerzas Armadas de mi país. Yo era cadete en ese tiempo, a decir verdad, pero como cadete también teníamos que desempeñar labores dentro del plantel, además de estudiar. La de hacer guardia era una de nuestras obligaciones. En ese tiempo yo tenía un maestro con el cual me llevaba muy bien. Por lo regular, cuando a mí me tocaba una guardia, que era el día viernes, ya que por eso de las 9 de la noche siempre pasaba a saludarme antes de retirarse. Aquella noche marchaba con normalidad. Yo me encontraba en mi punto de vigilancia. Estaba yo solo, por lo que se me hacía todavía más largo el turno. Tan solo escuchaba el ruido de los grillos. Luchar contra el sueño era una de mis prioridades, hasta que vi a mi profesor aproximándose. Revisé mi reloj y era justamente la hora a la que pasaba, por lo que yo lo saludé, y este se detuvo y se quedó platicando conmigo. Por alguna razón mi profesor se quedó hablando conmigo, más de lo que comúnmente era. Me dijo que era muy buen estudiante y que siguiera mi camino. Si quería dejar el ejército, que lo hiciera, pero siempre y cuando fuera una decisión que yo quería y no que ésta fuera impuesta. Con él era una de las pocas personas con las que había hablado sobre dejar el ejército. Sin terminar la plática, él se levantó y me dijo que tenía que irse. Yo en ese momento le dije: hasta mañana, profe. Él me respondió: cuídate, Rodolfo. Después él se alejó hasta que ya no lo pude ver. Hasta ahora este relato se los he contado de esta manera, para que imaginen mi reacción al recordar que mi profesor había fallecido hace más de 2 semanas debido a un ataque cardíaco. Esta aparición no solamente la hizo una vez, sino que fueron 3 veces. Se dice que cuando una alma sigue rondando de esa manera, es que aún no sabe que ya no forma parte de este mundo, que aún continúa haciendo su rutina diaria sin percatarse de que él ya falleció. Lo único que se halló era rezar para que mi profesor encontrara la luz. Él era un buen hombre y no se merecía estar vagando así. Creo que esto funcionó porque al pasar el tiempo lo dejé de ver. Espero de todo corazón que haya llegado al cielo. Gracias por leer mi historia.
Esta experiencia, o más bien experiencias, le sucedió a mi abuelo, que en paz descanse. Él trabajaba de policía, allá por el año de 1984. En la policía en la que estaba, era policía montada, o sea que andaba en caballo, y tenía sentido, porque aparte de que no había muchos recursos para patrullas, en ese entonces él cuenta que solo habían 2 patrullas. El terreno no se prestaba mucho para andar en patrulla, pues las únicas carreteras pavimentadas eran las autopistas, que servían para transitar de un estado a otro. Las calles, como las que llevaban al pueblo donde él vivía y la sierra, no estaban pavimentadas, y el terreno era muy escabroso, por lo que era más que factible ir a caballo. La policía montada en la que estaba mi abuelo tenía que transitar y vigilar también cerros y sierras que eran cercanos al pueblo, las 24 horas, por lo que tuvo turnos de día como también de noche, y le pasaron muchas experiencias, pero hoy les quiero contar 2 de ellas. Después les mandaré más si gustan. Antes de todo, tengo que decir que los hombres de antes y la policía de antes eran en verdad valientes, y no era tan fácil asustarlos, pues muchas veces a mi abuelo le tocaba hacer un turno nocturno, él solo. Su recorrido lo hacía solo, él, su caballo, una lámpara y un revólver, además de también su cigarro. Era todo lo que cargaba. Muchas veces vio sombras que lo perseguían entre los árboles cuando estaba por las sierras. Vio también bolas de fuego, y cuando sentía que lo estaban siguiendo, o también si lo querían robar o algo parecido, siempre sacaba su revólver y decía: bueno, pues, ¿quién le va a atorar? Atórele, a ver quién de los 2 sale más bueno. A todo esto era un hombre al que no le doblegaba el miedo, y es por eso que cuando veía algo extraño investigaba. No le importaba si se tenía que meter entre el monte a plena madrugada. Y lo primero que le pasó, una de sus tantas historias, le ocurrió a las 3 de la mañana. Él estaba montando en su caballo mientras que patrullaba por un camino de tierra. A ambos lados había sembradíos, pues más que nada los pobladores pedían a la policía estar cerca debido a algunos ladrones que había por la zona, por lo que se encontraba con su linterna de vez en cuando alusando las cosechas, hasta que de pronto con la luz de su lámpara alcanzó a iluminar algo que se movía entre las cosechas, por lo que de inmediato fue a ver. Se trataba de una mujer que se decía estaba loca, pero no en el buen sentido que digamos. Era una mujer que vivía sola y retirada del pueblo. Había tenido varias peleas con pobladores, pues a veces agarraba perros, gallinas, marranos, cualquier animal, a escondida de sus dueños, y los sacrificaba, pues ella era bruja, o al menos eso era lo que ella decía. Se llamaba Lorena. Cuando mi abuelo se acercó, la corrió enseguida. Ella vestía con harapos sucios. Dice mi abuelo que ella se fue del lugar corriendo y al mismo tiempo riéndose. En fin, estaba completamente loca. Mi abuelo, una vez corriéndola, siguió con su camino. Habían pasado unos minutos cuando por el camino se encontró con el hijo menor de don Erasmo. Era el dueño de las cosechas. Venía algo borracho. Se notaba que había estado tomando. Él apenas tenía 15 años. Mi abuelo le preguntó qué era lo que hacía a esas horas en la calle, y sobre todo tan lejos de su casa. El muchacho venía de una quinceañera. Según esto, él se iba a quedar a dormir allá, pero hubo una pelea en la que él estuvo también involucrado, y pues lo habían corrido. Mi abuelo cuenta que se notaba que venía muy pasado de copas, pues se iba de un lado a otro. Mi abuelo conocía a su padre, y eran muy buenos amigos, así que le dijo que lo esperara, o que si quería que le siguiera, y ahorita lo alcanzaba, pues él tenía que dejar un reporte que se le llama bitácora, con el comandante que se encontraba en un puente de piedra, a unos minutos del lugar, o que si él quería que lo acompañara a dejar la bitácora, y después lo llevaba en el caballo a su casa, pues solamente eran unos minutos. El muchacho le dijo que fuera a dejar su reporte, y él seguiría caminando,
y que lo alcanzara en cuanto pudiera, pues el comandante era hermano de su madre y lo más seguro era que le reclamara por haber estado tomando. Mi abuelo dijo que sí, y así quedaron. Mi abuelo apuró a dejar el reporte galopando, mientras que el muchacho siguió caminando. Cuando ya había hecho lo que tenía que hacer, mi abuelo regresó buscando al muchacho, pero por más que lo buscaba por el camino, no lo encontraba. Siguió todo el camino, incluso llegando casi hasta su casa, pero nada. Además, no era tan rápido como para que le ganara el caballo. Cuenta mi abuelo que lo pasó buscando cerca de 1 hora, hasta que por fin escuchó unos gritos que provenían del monte. Él fue con su caballo y con revólver en mano. Siguió los gritos, hasta que entre todo el zacate y matorrales, vio a un pájaro negro muy grande, como de poco más de 1 metro. Este se encontraba atacando algo que se encontraba en el piso, pues mi abuelo veía cómo aleteaba y lo picaba. Después escuchó los gritos del muchacho. Este pájaro estaba atacando al muchacho. Mi abuelo de inmediato empezó a tirar con su revólver para espantar al pájaro, pues no podía apuntarle bien, ya que se encontraba muy cerca del joven y tenía miedo de darle. Una vez que el ave se retiró y emprendió su huida, en ese momento mi abuelo sí le tiró a darle, pero no consiguió tumbarla. El ave se retiró volando y riéndose. La risa que soltaba esta ave era idéntica a la de Lorena. Después de levantar al muchacho, este le platicó cómo era lo que había sucedido. Él estaba caminando cuando de pronto vio a Lorena. Este estaba caminando y le pidió dinero. Él la empujó y le dijo que no tenía y que no le estuviera molestando. La verdad, él sí traía dinero, pero eran unos pocos pesos. Minutos después el pájaro lo atacó, pero primero lo desorientó. Lo hizo que se metiera entre el monte. Lo perdió, como quien dice, y una vez entre el monte empezó a picarlo. Cuando el muchacho se revisó los bolsillos, ya no traía dinero. Todo lo había perdido, o mejor dicho, se lo habían llevado. Mi abuelo desde esa noche supo que Lorena, en verdad, era una bruja. Otra cosa que le ocurrió a mi abuelo fue cuando se encontraba en el panteón del pueblo. En esta ocasión eran las 12 de la noche. Recientemente había ocurrido algo horrible en el pueblo. Una casa se había incendiado, cobrándose la vida de toda una familia. Eran 2 hijos y los padres. Esto ocurrió cuando había llegado el papá. Este hombre tenía problemas con el alcohol, por lo que en una de sus borracheras había llegado algo agresivo, y producto del enfrentamiento que tuvo con la esposa, en la pelea se prendió la casa, y pues ocurrió la tragedia. Esa casa precisamente quedaba al frente del cementerio. A veces se decía que se podía escuchar el llanto y ver las sombras de los niños, pues decían que eran almas en pena. Mi abuelo cuenta que varias veces vio las sombras moverse de un lado a otro, pero que esa noche había algo extraño en la casa, pues se encontraba una mujer en la casa, o más bien entre los escombros de esta. Iba vestida de blanco, por lo que mi abuelo se le quedó mirando. Después escuchó el relinchar de un caballo, lo cual se le hizo muy extraño, pues no había nadie más en la calle, y en las casas cercanas no había ningún caballo. De repente, otra vez escuchó el relinchar del caballo. De inmediato mi abuelo volteó, y al voltear pudo escuchar mejor que el relinchar del caballo venía de la casa, más en concreto, de la mujer. Mi abuelo de inmediato supo que se trataba de la cegua, una mujer que tiene la cabeza de caballo y siempre viste de blanco y con un velo, lo más parecido a una novia. Usa el velo para ocultar su cara, y cuando te acercas, se descubre el rostro.
Después se dice que te ataca, pero obviamente mi abuelo no iba a dejar que eso pasara. Otra cosa muy importante y que recordó en ese momento es que no tienes que huir de ella, pues te puede alcanzar y ella sabe cuando la has visto y aún más cuando huyes. Así que mi abuelo simplemente optó por quedarse cerca del panteón, observando y estando a la espera. Pasaron algunos minutos, cuando de pronto vio que de la casa estaba saliendo una yegua negra, con los ojos rojos. Esta fue directo hacia él. Mi abuelo preparó el revólver, pero esta simplemente le pasó por un lado y le sostuvo la mirada por unos segundos. Mi abuelo tenía mucho miedo, pero dice que no lo tenía que aparentar, pues la cegua se dice que es un demonio y que anda o es atraída por los lugares en los que hay mucho dolor o hayan ocurrido cosas trágicas, como lo que sucedió en aquella casa. Esos fueron mis relatos. Espero pronto enviarles más. Saludos y un abrazo enorme a todos. Esta historia se da origen en Rusia, en las tierras frías de su tundra. Viene del testimonio de ahora un ex militar del cuerpo Spetsnaz de Fuerzas Especiales Rusas. Este cuenta que antes de entrar al cuerpo élite, se tiene que hacer ejercicios entre la tundra de este país, que es bien sabido que cuenta con una de las temperaturas más bajas y con uno de los ambientes más hostiles en el mundo. Su entrenamiento consistía en atravesar parte de esta tundra y llegar a una de las bases que se encontraban destinadas a las fuerzas aéreas. Todo esto para terminar uno de sus ejercicios. Pocos sabían estos militares que algo se atravesaría en su camino. La historia de este militar comienza cuando este escuadrón élite se adentró entre la tormenta de nieve. Iban preparados para enfrentar el estado climático tan volátil, pero la tormenta que les tocó era tal de agresiva que no los dejaba avanzar. Tal parecía que el terreno los había superado. Este escuadrón empezaba a dudar seriamente de sus posibilidades. Si no encontraban un refugio pronto, las consecuencias serían muy altas, tal vez incluso una baja. Pero la buena suerte les sonrió, por decirlo de algún modo, ya que entre la poca visibilidad que tenían, pudieron ver una sombra. Esta cada vez se hacía más clara conforme iban avanzando, al punto que pudieron ver que se trataba de un hombre, el cual portaba el mismo uniforme de ellos. No podía tratarse de alguien del escuadrón, pues todos se encontraban atrás y eran dos exactamente. Tomaron la decisión de seguir este militar, y al parecer habían tomado una decisión correcta. Este extraño militar los guió hasta una cueva, pero sin más, así como apareció también desapareció, pues jamás se les volvió a presentar dentro de esta. Si bien por dentro de esta se sentía mucho frío, al menos ahora se encontraban resguardados de los fuertes vientos. Este militar cuenta que sintió un alivio enorme al encontrar esta cueva, al menos en los primeros minutos, porque al tan solo entrar en esta, un olor extraño se empezó a apoderar del ambiente. Este provenía de lo profundo de la cueva. Era un olor algo desagradable. Este militar dice que varios de sus compañeros empezaron a decir cosas acerca de este olor tan peculiar. Más bien daban supuestas respuestas de lo que podía ser ese olor, hasta que uno de estos soldados tomó la palabra y dijo lo siguiente: ese olor no son gases o hierbas. Ese olor me recuerda mucho a mi casa. Fui hijo de un carnicero. Mi padre construyó un enorme refrigerador para toda la carne. Se encontraba atrás de mi casa. A veces me mandaba por grandes trozos de res, y cuando abría la puerta de inmediato olía esto: carne y sangre congelada. Esta cueva es como si estuviéramos dentro de un enorme refrigerador. Lo más posible es que haya depredadores habitando esta cueva. Tenemos que ser cautelosos. Esta advertencia se tomó muy en serio, así que dos vigías se quedaron despiertos para estar seguros de no ser sorprendidos. La primera vigilancia le tocó a este militar que cuenta la experiencia.
En sus palabras relata lo siguiente: ambos estábamos asustados, pues unos rugidos se empezaron a escuchar al fondo de la cueva. No era parecido a ninguno que conociéramos. Estábamos esperando encontrarnos con lobos, pero esto parecía ser más grande. Fuese lo que fuese, parecía que estaba a punto de salir, pues empezamos a escuchar pisadas que se acercaban a nuestra posición. El militar sin demoras empezó a dar la alerta al escuadrón, que de manera inmediata preparó los rifles para dar caza a la bestia. Pero sin embargo, este militar se dio cuenta de algo. El escuadrón tenía miembros de más. Había salido con 12 miembros, y el número de efectivos apuntando en ese momento eran 18. O sea que había 6 soldados de más entre ellos. Debido a la ocasión y lo que estaba sucediendo no podía decir nada, pues había una prioridad más grande en ese momento, y era la bestia que habitaba en la cueva. Pasaron unos escasos minutos hasta que ésta apareció. Se trataba de un oso, el más grande que ellos en su vida habrían visto. Grandes garras y un hocico en el que fácilmente entrarían las cabezas del escuadrón. Se dice que este oso, al momento de levantarse, podía medir fácilmente poco más de 3,5 metros. Sin pensarlo 2 veces, el escuadrón completo abrió fuego. Sus rifles vaciaron por completo los cartuchos, y finalmente el gran oso cayó. Una vez que la bestia estaba tendida en el suelo, parte del escuadrón tomó la decisión de introducirse más en la cueva. Esto para ver si ese oso no se encontraba solo. Este militar trató de buscar si había visto bien, y si cabía la posibilidad de que había visto 18 soldados. Ahora simplemente había 12 soldados, por lo que pensó que tal vez en la adrenalina del momento había contado mal. Así que prosiguió con el escuadrón hacia lo profundo de la cueva. El olor a carne y sangre se volvía cada vez más penetrante al borde que causó vómitos en algunos miembros del escuadrón. Al llegar al fondo, se encontraron con los huesos, carne y restos de lo que parecía ser cuerpos humanos. Al parecer el oso había atacado anteriormente a más militares de la zona. Estos militares se dieron a la tarea de contar los restos, de los cuales llegaron a la conclusión de que se trataban de 6 cuerpos. Era el número de los que habían caído por las garras del oso. En ese momento todo se unió, aunque parecía ser cosa de una película de terror. El militar que los había guiado hasta la cueva, los números de los soldados en la cueva que habían abierto fuego contra el oso. Todo ahora tenía sentido, o al menos de esta manera se podían contestar algunas interrogantes. Fue así como este militar agregó las últimas palabras a su anécdota, cuando este llegó a la base militar. Los soldados que habían fallecido jamás se fueron de la tundra. Continuaban errantes caminando en esta, esperando el momento de vengarse y finalizar con la vida de quien fue su verdugo. En esta ocasión te contaré otras 2 experiencias que le sucedió a mi abuelo. Como dije antes, él era un policía que andaba a caballo, allá en su pueblo natal. Y pues casi todas estas experiencias paranormales le sucedían durante su turno nocturno, y esta no fue la excepción. En esta ocasión él se encontraba acompañado por un compañero que también era policía. Se llamaba Julio. Pero antes de seguir con el relato, les tengo que contar la historia de don Germán. Don Germán era un hombre que vivía en el pueblo junto con su hija. Ellos dos eran muy unidos, al menos hasta que se casó con una señora la cual vivía en las afueras del pueblo. Era una señora con un carácter algo duro. Se decía que ella y la hija no se llevaban muy bien, siempre se peleaban, pero lo extraño es que don Germán siempre le daba por el lado de la señora, haciendo que su hija se sintiera mal. Tiempo después, cuando don Germán contrató a un viejito que chapoleaba los terrenos, se dio cuenta él y todo el pueblo que aquella mujer con la que había estado casado le hacía amarres de brujería en su propia casa. Esto los ocultaba y los enterraba en el terreno,
Al chapolearlo y quitar toda la hierba, todos estos salieron a relucir. Don Germán obviamente explotó de enojo, y el matrimonio no duró mucho después de esta revelación. Fueron solamente un par de meses, y don Germán abandonó a aquella mujer. Por fin él y su hija volvían a estar en paz, pero la calma les duró poco porque la hija una tarde salió de su casa y nunca volvió. Desapareció sin más. Casi todos en el pueblo se pusieron a buscarla junto con su padre, pero al pasar las semanas y ver todos los esfuerzos en vano, el asunto se dio por perdido. Este acontecimiento afectó mucho a don Germán. Se dice en el pueblo que don Germán fue perdiendo la cordura, pues este ya no hablaba con nadie, se distanció por completo de las personas, y se decía que se la pasaba llorando, hasta que una tarde llegó con un marrano. Este era muy grande, lo abrazaba y lloraba con él. Platicaba todo el día con este animal, y les dijo a los vecinos que ese marrano era su hija, que aquella señora con la que había estado casado era una bruja, y como venganza había convertido a su hija en un animal. Obviamente las personas supieron en ese momento que don Germán había perdido por completo la cordura, y que trataba de traer a su hija de vuelta, usando a un animal que de seguro se había robado. Sentían mucha pena por él. Don Germán, al ver que nadie le creía, tomó la decisión de tomar sus cosas y a su marrano, y marcharse hacia el bosque. De don Germán ya no se volvió a saber jamás en el pueblo. Una vez ya habiendo contado la historia de don Germán, ahora sí les contaré la experiencia que tuvo mi abuelo, que va muy ligada a esta historia. Habían pasado meses, y de don Germán no se sabía nada. Ahora sí, mi abuelo y su compañero, ellos se encontraban transitando cerca de un río. Era de madrugada, estaban platicando para espantar el sueño, cuando en eso, Julio le dijo a mi abuelo que tenía que hacer del baño, y que si le cuidaba el caballo en lo que volvía. Mi abuelo le dijo que no había problema, por lo que ambos se bajaron del caballo y a ambos caballos los amarró cerca de un árbol, en lo que volvía su compañero. Mi abuelo estaba fumando en lo que lo esperaba. Se quedó mirando el sendero y solo escuchaba cómo corría el agua del río, pero ante sus ojos vio una sombra que se aproximaba. Primero creyó que era una piedra, pero después al verla bien, y como ésta se iba acercando, se dio cuenta más bien que era un animal. Este caminaba en 4 patas y era enorme. El animal se continuó acercando, y fue ahí donde mi abuelo se dio cuenta que se trataba de un marrano, pero muy grande. Este continuó con su marcha hasta pasar por enfrente de él. Dice mi abuelo que el marrano se detuvo y lo miró por unos segundos. Después continuó con su marcha, y este se estaba adentrando en el río cuando el compañero de mi abuelo volvió y le habló. Este le dijo que ya se podían ir. Mi abuelo le siguió la corriente y cuando estaban a punto de subirse a los caballos, una voz los frenó en seco. Era la voz de lo que parecía ser una chica joven, pero venía de los matorrales que estaban junto al río. Esta voz les preguntó: «Disculpen, ¿me pueden ayudar? No encuentro a mi padre». Mi abuelo de inmediato volteó y con la mirada quiso ver de dónde provenía la voz, pero no podía ver nada. Aparte, la oscuridad no es que ayudara mucho. El compañero de mi abuelo le dijo: «¿Quién anda ahí? ¿A quién buscas?» «Busco a mi padre. No lo he visto en mucho tiempo y no sé dónde está». Mi abuelo esta vez le contestó y acercándose cerca de los matorrales le dijo: «Te vamos a ayudar, muchacha, pero sal. No te podemos ver. Somos oficiales de policía, no te preocupes». El compañero de mi abuelo también se acercó. De pronto de las ramas empezó a verse movimiento, y de entre ellas salió un marrano. Era el mismo que había visto pasar minutos antes. Mi abuelo cuenta que a él le empezó a doler mucho el pecho, y que a su compañero también, pero a este le fue más grave porque a él el dolor lo hizo caer al piso. Mi abuelo levantó a su compañero y como pudo lo subió al caballo, mientras este marrano se alejaba de ellos. Mientras lo hacía, se podía escuchar cómo este lloraba, pero no como un animal,
sino como el llanto de una jovencita. Mi abuelo, con el dolor en su pecho aumentando, emprendió huida hacia el pueblo. Al llegar los pudieron estabilizar a ambos. Resulta que estaban sufriendo algún tipo de ataque cardíaco, pues mi abuelo cuenta que también estaba empezando a sudar frío. Días después le contó lo sucedido a mi abuela, y dijo que había visto a la hija de don Germán, que todo este tiempo aquel viejo había dicho la verdad, que una bruja había maldecido a su hija. Cada vez que podía contaba la historia, y no para jactarse de haber sobrevivido a un encuentro con aquella jovencita convertida en animal, sino que al menos para limpiar el nombre de don Germán y asegurar que decía la verdad, obviamente con una pena también porque la jovencita había sido maldita y jamás volvió a su forma normal. Él me aseguró hasta sus años más avanzados que lo que vio aquella noche y lo que cuenta fue real, y yo le creo, solamente que esta historia me deja algo triste por el destino que sufrió aquella jovencita. Otra experiencia que le pasó a mi abuelo fue mientras este estaba pasando por una capilla que se encontraba enfrente del cementerio. A pesar de las cosas que le han pasado, él no es para nada supersticioso o sugestivo. Todos creían que en ese lugar, a esas horas, se podían ver fantasmas. Mi abuelo no creía eso. También está el hecho de que él había durado años yendo a la capilla por la madrugada y nunca veía nada. Él era muy creyente. Él acudía a esa capilla cada vez que podía. Se persinaba, rezaba un Padre Nuestro y pedía por su trabajo y su familia, sobre todo por su turno para terminarlo con bien. Lo que le pasó ocurrió mientras rezaba. Él estaba mirando hacia la capilla cuando el silencio de la noche se vio interrumpido por un sonido que venía cercano del río. Mi abuelo puso atención e identificó que era la voz de una mujer. De inmediato él se puso a rezar porque, en un principio, creyó que se trataba de la Llorona. Él empezó a retirarse de la capilla, pues no quería tentar a la suerte. Eso sí, en absoluta calma, para no llamar demasiado la atención. Pero por el camino, cuando se estaba retirando de la capilla, pudo observar a un niño que pasó corriendo por un lado suyo. Se le hizo muy extraño, pero le dio mucho pendiente que se acercara a lo que creía él era la Llorona, por lo que mi abuelo dio media vuelta con su caballo para ir en busca de aquel niño. Pero al llegar a la capilla de nuevo, mi abuelo ya no vio a nadie. Algo totalmente ilógico porque el niño no corría más rápido que el caballo. Al ponerse otra vez todo en silencio, ya no se escuchaba a aquella mujer, pero sí podía escuchar al niño. Este se escuchaba por el río. Dice mi abuelo que tomó una pésima decisión al bajarse del caballo e ir en busca de aquel niño. Cuando estaba llegando a los matorrales, dice que lo único que alcanzó a ver fueron dos manos con garras que lo tumbaron jalándolo de ambos pies y arrastrándolo hasta el río. Mientras esto sucedía, escuchaba la risa de este niño. Al final consiguió arrastrarlo hasta el río y lo metió en este. Mi abuelo por suerte sabía nadar y logró salir del río, mientras seguía escuchando la risa de aquel niño cerca de ahí. En ese momento él se dio cuenta que no era la Llorona lo que se encontraba cerca del río, sino que era otra cosa. Él, más furioso que nada, sacó su revólver, que por suerte no se le mojó, y dio 2 tiros al aire. Maldijo al niño gritándole toda clase de groserías y advirtiéndole que no lo jalara de nuevo al río, porque entonces respondería con su revólver y le vaciaría lo que le quedaban de balas. El niño se escuchaba que estaba cerca, pero este no se le acercó. Esa madrugada llegó mi abuelo a su casa todo mojado a cambiarse, y no solamente tenía su palabra para contar lo que había pasado, sino también unas marcas de garras que aquel ser le había dejado en sus piernas.
Mi experiencia comienza cuando formaba parte del ejército mexicano. Es más, apenas había entrado a sus filas. En ese tiempo era apenas un soldado raso, de algunos 19 años. Recuerdo incluso que mi adiestramiento apenas había concluido. En cuestión de unas semanas me habían mandado junto con mi pelotón a acampar a un cerro cercano. Íbamos a servir como un grupo de apoyo para otro pelotón que se encontraba en la carretera. Había varios retenes, por lo que ellos se mantenían ocupados por la noche. Por esos tiempos estaban muy fuertes las cosas, sobre todo aquí en Monterrey. Recientemente había sucedido un enfrentamiento en el cerro, en el cual perdimos a 5 de los nuestros. Motivo también por el que nos encontrábamos en el cerro. No les voy a mentir, casi todos los que nos encontrábamos en el pelotón en ese tiempo éramos novatos, por lo que teníamos la adrenalina muy alta, pues estábamos a la expectativa de cualquier cosa. Nos tocó acampar en el cerro, en un punto estratégico según dijo nuestro general, y así es, acampamos entre el monte. En un principio tuvimos que mover muchas piedras que se encontraban en el zacate. Después hicimos una fogata y cenamos. Cayó la noche y todos nos disponíamos a dormir, pero la gran mayoría no lo hizo. Estábamos algo nerviosos, y creo que en gran medida eso fue bueno, porque todos fuimos testigos de lo que escuchamos. Primero yo y mis otros 3 compañeros de tienda escuchamos un canto, o bueno, digamos que era un canto. Era más bien un grito de lamento. Era el grito de un hombre. Los 4 levantamos la cabeza y nos miramos entre sí. Después uno de ellos dijo: ¿Lo oyeron? Es un grito, ¿verdad? Todos contestamos que sí, que era el grito de un hombre. En eso escuchamos que de las otras tiendas de dormir salía nuestro general y otros soldados para hablar con los 2 soldados que estaban haciendo guardia, por lo que nosotros también salimos. Tal parecía ser que nadie estaba durmiendo, o fueron despertados por el canto agonizante de aquel hombre. Al principio nuestro general nos dijo que nos regresáramos a dormir, y mandó a 2 a investigar cerca de donde se escuchaba aquel hombre. Pero otro soldado que pidió ir se le sumó, por lo tanto eran 3. Se equiparon, alistaron sus armas y emprendieron camino. El general los dio la orden de volver a dormir, mientras él se quedaba con los 2 que estaban haciendo guardia. Nos recostamos, y recuerdo que estábamos hablando, pero a mí me ganó el sueño y me terminé durmiendo. No sé cuánto tiempo pasó, pero según esto había pasado 1 hora. Me despertaron y me dijeron que me equipara. Nuestros compañeros se habían ido y no habían vuelto. Nuestro general nos dividió en 2 pelotones. Uno se quedaría en el campamento y otro iría en busca de los extraviados. Según esto, ellos no deberían de tardar más de 15 minutos, pero ni siquiera por radio era posible contactarlos. Emprendimos el viaje hacia el cerro. Yo era uno de los que iría en búsqueda. Estuvimos buscándolos por casi media hora. No había forma de que hubieran desaparecido así como si nada. Además porque la otra parte del cerro se encontraba muy inclinada, a tal grado que era casi imposible de cruzar, sin tener casi segura una caída. Estábamos algo retirados del campamento, cuando de pronto recibimos una llamada por radio. Esta provenía del campamento. Nos decían que nuestros compañeros habían llegado y se encontraban muy alarmados. Estaban asustados. Algunos ni siquiera podían hablar bien, debido a lo perturbados que venían. Mi general dio la orden de volver, y en ese preciso momento, escuchamos el llanto de aquel hombre de nuevo. Esta vez provenía de atrás de nosotros, tan solo a unos pocos metros. El llanto que escuchábamos provenía de unos árboles. Nos acercamos muy despacio, apuntando nuestras armas, esperando algún movimiento. Pero cuando descubrimos las ramas, no vimos a nadie. De inmediato nos desconcertamos porque el llanto lo habíamos escuchado hace apenas unos segundos. No se habría podido mover tan rápido el hombre. Ya para este punto, todos estábamos seguros que esto se trataba de algo paranormal.
Decidimos volver y no prestar atención. Continuamos caminando hacia el campamento, cuando de pronto, enfrente de nosotros, hizo aparición un soldado. Este se encontraba de espaldas, mirando hacia la nada. De inmediato, al verlo, mi general le gritó: «Soldado, ¿quién viene? Identifíquese». Se supone que el soldado debe de decir su nombre y pelotón, pero este se mantuvo en total calma y empezó a caminar hacia la oscuridad, hacia el bosque del cerro. Al dar unos pasos, este dijo que provenía del pelotón número 24. Por alguna razón me sonaba, pero no lograba muy bien ubicarlo. Este comenzó a avanzar. Yo me acerqué a mi general y le pregunté si no íbamos a ir por él o a interrogarlo, ya que era muy extraño que un soldado que no tuviera pelotón en el área se encontrara en el cerro. Cuando vi bien a mi general, me di cuenta que estaba pálido. Tenía los ojos abiertos como platos, y al principio no reaccionaba. Le tuve que hablar 3 veces, pero nada. A la 4ª vez, y ya alzando la voz, fue cuando reaccionó. Me dijo que íbamos a volver al campamento. Su cara no cambió en todo el trayecto. Es más, hasta caminaba más rápido, y estaba muy alerta. Debí pensar que todo ese comportamiento extraño se debía a algo, y así era. Al llegar al campamento y encontrar a nuestros compañeros, les preguntamos qué era lo que había pasado, por qué no habían llegado. Estos tardaron en respondernos. Estaban como en estado de shock, pero al cabo de unos minutos nos contaron. Ellos habían seguido el llanto. Los llevó cerca de un río. Al llegar ahí, ya no lo escucharon. Ellos estaban a punto de volver, cuando de pronto vieron a un soldado, el cual se estaba alejando de ellos. Por lo tanto lo persiguieron. Ese fue su mayor error. Lo siguieron hasta llegar a unos árboles, en donde ellos aseguran ver los cuerpos de unos soldados. Todos y cada uno de ellos estaban colgando de los árboles. Estos empezaron a gritar, como el grito que no nos dejaba dormir. Mis compañeros nos dijeron que eran esos cuerpos los que hacían el llanto en el cerro. De inmediato quisieron volver al campamento, pero cuentan que no podían. Habían sido desorientados. Además, también decían que algo los estaba persiguiendo. Escuchaban las pisadas, la presencia de algo que estaba a su acecho. Por suerte lograron encontrar el campamento. Eran 3 soldados que decían lo mismo, y no estaba tan alejado de la realidad, pues nosotros también habíamos visto a un extraño soldado. Los que se habían quedado dudaban de la experiencia de estos soldados, pero nosotros corroboramos la historia, ya que también lo habíamos visto. Mi general dijo que volviéramos a dormir, y que si escuchábamos algo, no teníamos que prestarle atención. Al día siguiente teníamos la duda de lo que había pasado, y de la reacción de nuestro general. Él nos dijo la verdad al cabo de preguntarle varias veces, y creo que si yo hubiera sabido lo que él sabía en ese momento, también hubiera reaccionado igual. Resulta que el pelotón que había mencionado aquel extraño soldado era el mismo pelotón que había tenido el encuentro en el cerro, y el que había sufrido bajas días anteriores. Ese pelotón ya no existía. Por las noches seguíamos escuchando los llantos de aquellos soldados, pero ninguno de nosotros iba en su búsqueda. Creíamos en las palabras de nuestro general. Quisiera poder decir que las cosas no empeoraron, pero la verdad es que algunos de nosotros sí tuvimos experiencias más allá. A mí, por ejemplo, siempre me descobijaban por la madrugada. Sentía claramente cómo una mano lo hacía. Esta mano estaba helada. Sabía que no eran mis compañeros de tienda, ya que en ese tiempo yo no me llevaba así con ellos. Otros dicen haber visto sombras que los observaban por afuera de la tienda, reflejadas con la luz de la luna. Otros dicen haber escuchado voces pero muy cercas, casi al oído. En fin, pasarla en ese cerro fue una verdadera pesadilla. Y eso que se me olvidó de comentar, que todos sufrimos pesadillas cuando estuvimos ahí. No cabe duda que ese cerro quedó maldito,
debido a las almas que ahí se habían cobrado. Es una tristeza, pero así es este trabajo. Uno no sabe cuándo puede perder la vida, y se dice que cuando es de forma violenta, tu alma no puede descansar en paz. Lo bueno es que yo ya cumplí mi servicio, y les deseo suerte a todos los que continúan aún en servicio. Gracias por escuchar mi relato. En esta ocasión les contaré las últimas 2 experiencias que le sucedió a mi abuelo, siendo de la policía montada de su pueblo. En esta ocasión él había laborado por la tarde, así que acababa de salir de su turno, y se dirigía junto con su compañero a una cantina cercana. Mi abuelo acostumbraba tomarse 2 cervezas y platicar un poco, antes de llegar a su casa a dormir. Eran las 10:30 de la noche, y él cuenta que había dejado sus caballos afuera de la cantina. Esta, por ser entre semana, no contaba con muchos clientes. Tan solo estaba él y su compañero, y 3 personas más. Sus caballos eran los únicos afuera. De repente, estos empezaron a actuar extraño. Empezaron a relinchar y a moverse de un lado hacia otro, jalando sus mecates. Debido al alboroto, mi abuelo salió de la cantina para ver qué era lo que pasaba. Trató de calmar a ambos caballos, pero estos no lo hacían, por lo que su compañero le dijo que lo mejor era que se fueran, que los caballos no se iban a calmar, que ellos habían captado algo. Allá en el rancho tienen mucha creencia en que los animales pueden sentir y ver cosas que nosotros no podemos, por lo que supieron de inmediato que algo había en el ambiente. Enseguida mi abuelo recordó que exactamente esa semana era Semana Santa, y ese día era el Viernes Santo. Concluyeron que lo mejor era irse cada quien a su casa. Mi abuelo empezó con su viaje. Como siempre, encendió un habano para ir fumándoselo por el camino en lo que llegaba a la casa. Ya faltaban 10 minutos para las 11, cuando mi abuelo pasaba por enfrente de la capilla del pueblo, y algo llamó su atención en esta. Dentro de esta vio que había sombras. Estas caminaban con las luces apagadas dentro de la iglesia. Mi abuelo mantenía una amistad muy buena con el obispo, y sabía de sobra que a esa hora no debía haber nadie en la capilla, por lo que supuso lo peor. Mi abuelo creyó que estaban robando, ya que por esos años, e incluso en estos tiempos, hay ladrones que se llevan imágenes o estatuas que están forjadas de materiales preciosos. Por lo que mi abuelo se bajó del caballo y se desenfundó el revólver. En ese momento pensó que se trataban de ladrones, por lo que pensó por entrar por la puerta de atrás. Esta en la mayoría de las veces se encontraba con el candado sobrepuesto, aunque claro, esto solamente lo sabía el obispo y él y unas cuantas personas de confianza, por lo que de inmediato entró y prendió las luces. Mi abuelo no podía comprender nada porque no había nadie dentro de la capilla, además de que no había dónde esconderse. Aún así, mi abuelo fue e inspeccionó toda la capilla, y cuando finalmente se disponía a irse, se encontró con un vecino, el cual se llamaba Arturo. Este vecino era muy buena persona, por lo que le preguntó qué era lo que estaba haciendo ahí a esas horas de la noche. Este le contestó: es que vengo a rezar. A lo mejor te parece extraño, pero quiero orar por mi alma. Es Viernes Santo y quiero que Dios se acuerde de mí. Mi abuelo le dijo que le parecía bien, pero también le preguntó si le había dicho sobre esto al obispo. Este contestó que sí, que el obispo lo sabía todo. Mi abuelo estaba sumamente extrañado, pero no quiso interrumpir más a ese hombre en sus oraciones, por lo que terminó por irse. Pero eso sí, no sin antes dirigirse a la casa del obispo que se encontraba cerca. Quería cerciorarse de esto. Despertaría al obispo, pero este entendería. Después de todo, el trabajo de mi abuelo era el de ser policía, y tenía que estar seguro. Cuando llegó, le preguntó al obispo sobre si había dejado a Arturo en la capilla. Él, algo asombrado, le dijo que sí, y también el obispo le preguntó por qué se había metido y lo había visto. Mi abuelo le dijo que vio sombras a través de la ventana, por lo cual decidió entrar, y fue cuando se encontró con Arturo,
y este le dijo que se encontraba rezando. Fue en este momento que el padre lo detuvo y le dijo: «Espera, ¿cómo que viste a Arturo?» «Sí, lo vi, padre. ¿No me dice que lo dejó en la iglesia? Ahí lo encontré, y dijo que estaba rezando por su alma, que era porque era Viernes Santo». «Mira, cuando te dije que había dejado a Arturo en la iglesia, me refería a su cuerpo. Él murió por la mañana de un ataque cardíaco, y en la tarde le rezamos. Es por eso que se quedó ahí». Mi abuelo casi se cae de la impresión y cuenta que esa noche no pudo dormir. Al día siguiente supo que todo era verdad, pues fue invitado y asistió al velorio y entierro de aquel vecino, que tan solo horas antes había hablado con él en total normalidad. Es por eso que mi abuelo decía que la Semana Santa es más que una celebración. Cree que ese día hay una fuerza más que permite ver a los muertos, pues fue la fecha en que murió Cristo. Lo siguiente le sucedió a mi abuelo cuando estaba recorriendo uno de los sembradíos más grandes que había en el rancho. El dueño de este sembradío le pedía a mi abuelo encarecidamente que, si de favor podía entrar al sembradío mediante un camino interno para revisar sus cultivos. Siempre le daba algo de dinero cuando hacía esto. Además, a mi abuelo no le perjudicaba en nada a su recorrido, así que lo hacía sin mayor problema. Mientras recorría el camino, mi abuelo prendió su linterna, ya que de repente se encontraba con coyotes u otros animales, tales como serpientes, y no quería que lo agarraran desprevenido. Su vista mayoritariamente iba hacia abajo, tanteando el terreno, hasta que de pronto vio a una niña. Él cuenta que esta niña tendría aproximadamente entre unos 5 a 7 años. Llevaba un vestido rosa. Esta niña estaba frente a él, como a algunos 6 metros de distancia. Esta niña de la nada empezó a cantar. Mi abuelo decía que no sabía qué melodía cantaba esa niña, hasta que años después, viendo una película, la volvió a oír. Dice que era muy parecida a la del Cascanueces. Cuando esta niña empezó a cantar, mi abuelo relata que ya no estaba en sus 5 sentidos, que ya no sabía qué ocurría con su cuerpo. Él junto con el caballo empezaron a seguir a aquella niña. Mi abuelo sabía que no tenía sentido que una niña estuviera a mitad de un sembradío a horas de la madrugada, pero él no tenía control sobre lo que pasaba. A final de cuentas, esta niña lo fue introduciendo entre el monte. Llegó el momento en que ésta desapareció de su vista. Mi abuelo, cuando cayó en cuenta de dónde estaba, se sintió mareado y muy desorientado. En ese momento encendió la luz y, al apuntarla hacia abajo, vio una serpiente de color verde. Esta iba moviéndose silenciosamente hasta él. Esta serpiente no era de un tamaño común, era enorme. Dice mi abuelo que nunca en toda su vida ha visto una serpiente igual. De inmediato mi abuelo hizo lo que pudo para que el caballo se alejara de ella, pero esta, por desgracia, terminó mordiendo el caballo de mi abuelo. Por suerte consiguió volver al pueblo, pero su caballo no consiguió terminar la noche. Se le dio tratamiento y medicina por parte del médico del pueblo, tan pronto como fue posible, pero el caballo no consiguió sobrevivir. Lo habían envenenado. Mi abuelo cuenta que tiempo después habló con el dueño del sembradío y le contó lo sucedido, pero este señor no se asombró. Ya había perdido ganado debido a esa serpiente, y ya sabía de las apariciones de aquella niña por medio de sus empleados. De hecho, tenía problemas cuando estos se quedaban hasta tarde trabajando. Lo que el dueño decía es que algo se había apoderado de su terreno, y era algo maligno, pues la tierra empezaba a ya no dar muchos cultivos, y algunos se terminaban pudriendo antes de cortarlos. Todo lo contrario a antes, cuando era una tierra llena de vida y fértil. Mi abuelo dice que pasaron años hasta que este hombre abandonara sus tierras, pero tuvo razón en hacerlo,
Pues con el tiempo, esta se fue marchitando, hasta que la tierra quedó completamente seca. Las apariciones de esa niña y de la serpiente continuaron, hasta ganarse el nombre del terreno del diablo. ¿Y quieren saber lo más curioso? Pues para acabarla de molar, arriba de ese terreno se construyó una primaria, y las leyendas de lo que pasa ahí dentro crecen año con año.